Bueno, ya Dani Martín nos dio un poco de contexto sobre qué es el testamento y la importancia de tener uno. Pero para seguir hablando de este importante acto jurídico, saludo con mucho gusto esta mañana a Patrick Strasburger Weidman, notario número 59 de la Ciudad de México. Muy buenos días. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu Muy auditorio. buenos días. Primera pregunta, todos quizá también nos preguntamos, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Y ahorita ya ahondamos un poco más de por qué lo debemos de tener, ya con casos un poco más prácticos, pero ¿cuánto cuesta hacer uno? Mira, actualmente en el mes del testamento el costo es de 3,500 pesos, incluyendo el aviso que hay que dar, la asesoría y prácticamente todo. Esto es un costo que se reduce precisamente para que la gente se anime y se acerque al notario a otorgarlo. No tenemos un testamento. ¿Qué sucede cuando nosotros morimos y tenemos algunos bienes y que no hayamos declarado dentro de un testamento siquiera? La ley establece, digamos, una presunción o la idea de cómo es que al testador o la persona que falleció le hubiera gustado que los bienes se distribuyeran. Entonces, generalmente va a los hijos, a la cónyuge, a los padres o a los hermanos. Pero obviamente esto, si no existe un testamento o un acto de última voluntad por parte de una persona, pues genera muchas veces conflictos Claro. e incluso rupturas familiares, ¿no? Entonces sí vale la pena que se acerquen al notario y el testador pues determine claramente cuál es la voluntad y qué es lo que quiere que suceda después de su muerte. Muy bien, ahora bien, y lo sabemos también, bien lo dice usted, normalmente cuando no hay un testamento hay conflictos familiares, de por sí habiendo testamentos surgen estos conflictos con mayor razón. ¿Se le da preferencia entonces a las personas, por ejemplo, hijos que sean menores de edad o todas las obligaciones alimenticias o alimentarias? Digamos que las reglas son que los parientes más cercanos van excluyendo a los más cercanos, por regla general, hay algunas excepciones. Pero la idea es eso, evitar que la ley sea la que se tenga que aplicar, sino la voluntad clara y precisa del testador. ¿Qué sucede en caso de no tener, por ejemplo, sabemos que tenemos algunos bienes, pero no tenemos escrituras u otros documentos que comprueben que tenemos el dominio justamente de estos bienes? Al momento de hacer un testamento, ¿tenemos que tener a la mano todos estos documentos o no es necesario? Mira qué importante es esto que dices, Débora. Efectivamente hay esa creencia de que si no tengo bienes, pues ¿para qué otorgo mi testamento? Hasta el momento en el que se acerque la persona a la mayoría de edad, tendré que otorgar mi testamento, y esto es una cuestión totalmente falsa. Hay que otorgar el testamento independientemente de si se tienen bienes o no, independientemente de la edad que se tenga. No se llama a la muerte al otorgar un testamento, ni mucho menos, sino por el contrario. Una persona puede otorgar su testamento incluso sin tener hijos y determinar que quiere que se le distribuyan los bienes a los hijos que llegue a tener al momento de la muerte, porque los efectos de un testamento son al momento de la muerte, independientemente de los bienes que se hayan adquirido, que se hayan vendido y lo que haya sucedido en el transcurso de la vida, porque hay que tomar en cuenta el momento de la muerte. Es decir, se puede también hablar de bienes futuros. Así es, bienes futuros, presentes y futuros, y son, digamos, los que se tengan al momento de la muerte, y ya después el albacea pues elaborará el inventario de lo que había en ese momento. Muy bien, bien lo decía ahorita usted, quizás un paso medio complicado, no se le llama la muerte por el hecho de hacer un testamento, no necesitas unas escrituras. ¿Cuánto toma, ya conociendo el costo que serían por ahí de los 3,500 pesos, cuánto tiempo toma hacer un testamento? Porque pudiéramos pensar que también es un trámite muy largo, quizá muy engorroso y que requiere de mucho, y no necesariamente es así. No, por supuesto que no. De hecho, es de los actos jurídicos, como decía la nota, más importantes en la vida patrimonial de una persona. ¿Sí? Al final de cuentas, la disposición de última voluntad, pues ya no va a estar la persona que falleció para aclarar dudas o lo que sea. Entonces, sí es fundamental que se otorgue. Y el proceso, además de ser el más importante de la vida patrimonial, es el más sencillo. Bastan unos minutos, probablemente media hora, si el testamento es un poco más complejo, 1 hora, pero estoy exagerando ya en tiempos. Y basta, como decía la nota, la identificación, el acta de nacimiento y tener la voluntad o la disposición de querer acercarse a evitar problemas para los herederos. Entonces es un trámite muy sencillo verdaderamente, ya vimos el costo y que además va a evitar muchos problemas. Y se acude con cualquier notario público y con eso también es suficiente.
con cualquier notario, y de hecho el Colegio de Notarios de la Ciudad de México brinda asesorías jurídicas gratuitas los días martes, miércoles y jueves, por lo que si gustan acercarse porque hay alguna duda y pedir una asesoría con un notario, lo pueden hacer vía el Colegio de Notarios o a través de la página con el notario que esté más cercano a su domicilio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ya tengo mi testamento y algo cambia, algo sucede? ¿Puedo hacer una modificación? ¿Es igual de sencillo? Claro, se pueden otorgar cuantos testamentos se deseen en vida de una persona, no hay un límite o no hay muchos, y va a surtir efectos el último otorgado. Cuando se tramita una sucesión, ya sea ante un notario o ante un juez, estos piden informes para verificar cuál es el último testamento y que sea ese el que se cumple. Entonces, si yo me arrepentí y el día de mañana quiero modificar mi testamento, pues acudo con un notario, que además, recordemos, es la única vía en la Ciudad de México para que se otorgue un testamento, es ante notario, el testamento público abierto, y puedo modificarlo, como decíamos, tantas veces como lo desee. Exactamente, y también hay muchas campañas, sobre todo, no nada más en la Ciudad de México, en gran parte del país, en gobiernos locales, estatales o municipales, otorgan también facilidades, inclusive testamentos gratuitos, la posibilidad para quien quiera lo pueda hacer este acto jurídico. Lo clásico, no heredar problemas, sino heredar obviamente los bienes, y bien valdría la pena considerar en estos momentos tener un testamento, aprovechando que es el mes de este acto jurídico. Así es, Débora. Y ha habido efectivamente un esfuerzo por parte de las autoridades capitalinas y por parte del Colegio de Notarios, precisamente para que la gente otorgue su testamento, que se incremente este porcentaje, que a veces es tan bajo, ¿sí? Y que se eviten esos conflictos en lo futuro. Y estas campañas como la del mes del testamento, en las que los notarios reducimos estos costos para el otorgamiento del mismo, se complementan además con otras campañas gubernamentales como la de adultos mayores, los testamentos de la Dirección General de Regulación Territorial, los testamentos del bienestar y una infinidad de campañas precisamente que reducen los costos para evitar justamente estos problemas de los que estamos platicando. Muy bien, aprovecharlas, por supuesto, estar atentos a cualquier campaña local que pueda generarse, sobre todo en este mes. Gracias, aprecio mucho al notario número 59 de la Ciudad de México, Patrick Strasburger Weidman, por tomarnos la llamada, darnos un poco más de información de este muy sencillo, ya lo escuchamos, trámite, pero que puede ahorrar muchísimos problemas, ya no a nosotros, a nuestras familias. Gracias, Débora. Un saludo. Gracias, muy buenos días.